Bueno, buenas noches, cazadores, que Dios les bendiga. Querida y amable audiencia que nos sintoniza, quédese unos 30 segundos, quédese con nosotros y dale like ahí al canal, compártalo, suscríbase al canal. Tenemos que hacer un poquito de memoria de los lugares donde estuvimos trabajando durante la década de los 80-92. Tal vez algunos de los cazadores se recuerdan que algunos de los lugares que más visitábamos era el Cerro de Guazapa. Sin embargo, nosotros como cazadores tuvimos la oportunidad de combatir en varios lugares del país. Entre ellos los lugares que nosotros combatimos, pues, prácticamente tenemos el Cerro de Guazapa. Haciendo un poquito de memoria de los lugares que en ese entonces eran zonas fuertes de combate, tenemos la zona del Roblar. Cuando yo llegué por primera vez al Roblar, era ya por el año de 1983, en el mes de febrero, fui destacado ahí al Cerro del Roblar. Al estar destacado ahí en el Cerro del Roblar, pues teníamos diferentes campamentos guerrilleros en los alrededores del cerro. Tenían campamentos en la zona del Cerro Los Ganchos, ¿verdad? En Peña Colorada habían campamentos. También en la zona del Salitre, Los Lirios. Entonces nosotros, desde la base que teníamos ahí en el Roblar, prácticamente nosotros veíamos todo el movimiento que se daba. Aún en el campanario nosotros veíamos los relevos que hacían en la tarde, todos los días a las 5 de la tarde. Se hacían los relevos allí en las trincheras del Cerro del Campanario. Y bien se veían los jóvenes que estaban allí, que iban a hacer los relevos del frente. Luego uno miraba así un poco para abajo, el Cerro del Sope. Ahí tenían una trinchera donde también iban a hacer los relevos. Y no se podían atacar esos lugares porque realmente disparar con M16 era algo que no era nada de productivo. Te venía, disparaba y risa les daba. Ellos sí nos alcanzaban a nosotros porque ellos tenían fusiles FAL, tenían fusiles G3. Era más efectivo el tiro de ellos. Incluso en algún momento nosotros emplazamos en alguna ocasión una ametralladora .50 y del Cerro del Roblar apuntamos en dirección del Cerro del Campanario y les disparamos. Y vinieron la respuesta de ellos, nos contestaron con fusil FAL y sí llegaba y pasaba. Entonces eso nos indicaba de que el tiro efectivo de ellos nos alcanzaba a nosotros, ¿verdad? Era letal. Entonces en base a eso decidimos no estarlos provocando, porque nosotros que hacíamos con una M60 o con una 50, si al final nosotros estábamos rodeados ahí de todos los campamentos, entonces y el alcance efectivo del calibre 7.62 que ellos tenían era más efectivo que el M16. Así es que así estuvimos viviendo por un mes ahí en el Roblar, donde estuvimos destacados durante ese tiempo. Pero sí no fue nada agradable, ¿verdad? En el 83 pues eran momentos difíciles. Entonces tuvimos esa experiencia, pues. De ahí se manejaban algunos otros campamentos, estaban en los Ramos, otros estaban ahí en la zona del Franco, los Almendros, el Caserío El Zapote, Platanares, Aguacayo, ¿verdad?
todos esos prácticamente pertenecían a la falda del Cerro de Guazapa, pero en todos esos había población en ese entonces, pues el FMLN combatiente, y tuvimos experiencias de fuertes combates en la zona de Palo Grande, que era uno de los lugares fuertísimos. Así que, a manera de información, ¿verdad? Sí había muchos campamentos en el Cerro Guazapa. Hasta ese momento no se conocía cuál era la fuerza efectiva de toda esa gente, pero sí había bastante gente de masa y sí había bastante combatiente. Es que les dejo por aquí este pequeño relato, ¿verdad? Para que lo tengan ahí, hagan un poquito de memoria, se recuerden los momentos difíciles que pasamos ahí. Eso fue en el año de 1983, mes de febrero. Bendiciones, pasen buenas noches.